significa genes ligados? Que tiene ese gen o puede ser el cromosoma X o puede ser el cromosoma Y, eso quiere decir, ¿no? Entonces, a manera de introducción, el señor Johann Greber Mendel, padre de la genética, ya nos habló de 3 leyes mendelianas, pero no habló sobre los genes ligados al sexo. O sea, en su interpretación no había, no estaba descrita como dice ahí. Pero quiero que quede bien claro que cuando yo hablo de genes ligados, tengo que hablar del cromosoma X y del cromosoma Y. A manera un poquito de reciclar, fíjense, cualquier célula de nuestro cuerpo, y eso fue pregunta de examen en el segundo parcial cuando les dije, ¿cuántos pares de bases tiene o cuántos pares de nucleótidos tiene el genoma humano? Ustedes tenían que haber puesto 3.000 millones de pares de bases. Esa era la respuesta de una de las preguntas. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿y el cromosoma X, doctor? Tiene 155 millones de pares de bases. 155 millones, que equivale al 5% de toda la información. O si quieren, en otras palabras, que también fue pregunta del examen, tiene 1.200 genes el cromosoma X y el cromosoma Y tiene 59 genes. Pero ahí dice 60 megabases. ¿Qué significa? 60 millones de pares de bases. Eso quiere decir megabases. ¿Ya? Eso puede ser pregunta de examen. Cuidado, este slide puede ser aquí como 3 preguntas de examen, ya les puedo preguntar. ¿Lo ven? Entonces es importante que lo tengan bien claro. El cromosoma Y tiene 59 genes, sí, pero en longitud, si este tiene 155 millones, este tiene 60 millones. O sea, si quieren otras palabras, 60 megabases, ¿ya? Entonces, para que quede bien claro, ¿cuánto de información puede tener cada uno de los cromosomas? Bien, entonces, la inactivación del cromosoma X, ¿qué significa? Ustedes saben que la mujer tiene 2 cromosomas X, la mujer. El hombre solamente tiene 1. Entonces, significa que las mujeres tienen una duplicación de información génica, duplicada. Pero el señor Mary Lyon en 1960 ya postuló una idea, una hipótesis, donde decía, pues no puede ser que una mujer tenga doble información, eso puede traer problemas. Entonces, seguramente uno de los cromosomas X se debe inactivar, y evidentemente se inactiva. En las mujeres se inactiva uno de los cromosomas X. Pero, pregunta de examen, no está aquí, ¿se inactiva en qué porcentaje? En el 85%. Ese cromosoma X inactivo es un 85% solamente. Hay todavía un 15% que todavía es activo, que quede bien claro. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, ya nos está dando el instructivo de que, hay una inactivación de uno de los cromosomas X. Ahora, ¿en qué momento se inactiva? Pregunta de examen. Se inactiva en el día 7 al día 10. 7 al día 10, después de la fertilización, después de la fecundación. Que quede bien claro. Del día 7 al día 10, después de la fecundación, se inactiva. ¿No? Esa puede ser pregunta de examen, ¿no ve? Entonces, la inactivación que se va a producir, dice que es de manera aleatoria. ¿Qué significa aleatoriamente? Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Uno que ha heredado del papá y otro de la mamá. Me explico. Si estamos diciendo que una mujer tiene por naturaleza inactivo un cromosoma X, puede ser que de ella se haya inactivado el cromosoma X del papá y de ella de la mamá, y así sucesivamente, es aleatoriamente. ¿Me dejo entender, no ves? Entonces puede ser de cualquiera de los 2 progenitores. A eso se refiere cuando empezamos a entender. Ahora, la pregunta, ¿y qué tipo de inactivación es, por si acaso? Ustedes saben que el DNA tiene 3 estadios. El estadio bien condensado, que se llama cromosoma, ¿no ve? El estadio filamentoso, que es el activo, el que se replica, el que se transcribe, es el estadio de eucromatina, habíamos dicho. Pero hay un estadio intermedio semicondensado que es inactivo, y ese se llama la heterocromatina. La heterocromatina, ¿ya? Entonces es un estado de heterocromatina. Y por si acaso, pasa ahí. Buenas noches.
Entonces, la inactivación del cromosoma X es un efecto aleatorio, donde los varones solo tienen, como tienen un solo cromosoma, pues ellos no se inactivan, no hay esa inactivación del cromosoma X, ¿ya? Vamos a quedar ahí. Aquí hay algo que les quiero decir justamente con respecto a la inactivación del cromosoma X. Y aquí nos da un esbozo de una interpretación. Ahí habla del ratón macho y la ratona hembra, ¿no? La ratonita. Bueno, cromosómicamente son así, que se entiende de esta manera, XX, XY. Entonces, nos pone el ejemplo para que ustedes entendamos. En nuestros animalitos vemos un mosaicismo de interpretación, digamos, de identificación, de expresión fenotípica, vamos a decir mejor así. ¿Todos conocen a los dálmatas? ¿De qué color son los dálmatas? Eso. Algo parecido voy a poner de ejemplo. En vez de ratones voy a poner una dálmata, ya. Entonces resulta que la dálmata tiene 2 cromosomas X y ahí está ligado un gen de su pelaje, blanco, negro. ¿Ya? El macho dálmata, vamos a ponerle negro, ya, es negro. Vamos a poner un ejemplo, que muchos de nosotros tenemos en nuestras mascotitas doble color, inclusive van a entender por qué se ven esa ambigüedad de colores. Bueno, ese intercambio de colores. Fíjense, vamos a hacer el cruzamiento. ¿De qué color va a ser esta hembra dálmata? Blanco y negro, ya está, ¿ves? De 2 colores ya se está saliendo. Aquí, negro, ¿lo ve? Negro. X, Y, B. ¿De qué color va a ser? Blanco. Negro. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo, en el intercambio vemos cómo esta pesita dálmata puede hacer ese intercambio de color, blanco y negro, blanco y negro. Esa es la expresión, muchas veces, se le da el aspecto de mosaicismo, como se dice, para que ustedes entiendan cómo a veces se interpreta. En el hombre no se ve esas cosas, pero sí se crean nuevos fenotipos. Me explico. ¿Tú tienes enamorada? Sí, más tímido, está más rojo que... Sí tienes, cuidado. Tiene. Va a poder quemar. Pero eso es un ejemplo. ¿Lo ves? Vamos a suponer que es del grupo sanguíneo A. Y se casa, solamente es un ejemplo, no te creas mucho. Y él es del grupo sanguíneo B. No hay problema, ¿no ves? Porque es de mentiritas, ¿no ves? Claro, está colorado. No lo toman en serio. B, A. O sea, grupos de sangre diferentes y ambos son genes dominantes. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con 2 genes dominantes? Se casan, tienen un hijo y pueden crear un nuevo fenotipo. ¿De qué grupo serían? AB. AB. Pueden tener un hijo AB, que es un grupo diferente al de ella y al de él. ¿Se dan cuenta? Hemos creado un nuevo fenotipo. ¿Se dan cuenta? Eso en términos genéticos se llama epistasis, por si acaso. En términos genéticos. Epistasis. No he dicho epistaxis, cuidado. Epistaxis es el chocolate que nos sale después de un golpe, ¿no? Por la nariz. Eso es epistasis. ¿No ve? Ya. Tasis. En términos genéticos, ¿ya? Hemos creado un nuevo fenotipo, donde ambos se han expresado. Pero en el caso de los animalitos, miren cómo puedes ver la expresión fenotípica, 2 colores, blanco y negro, blanco y negro. Y en muchos de nosotros tenemos nuestros cachorritos que expresan a veces 2 colores, ¿no es cierto? Entonces nos está dando cómo los machos no lo expresan, pero las hembras sí van a hacer ese mosaicismo, ¿no es cierto? Para entender un poco esa combinación de colores. Muy bien. Entonces, fíjense, en 1940
prácticamente ya se hizo la descripción de lo que se conoce como el corpúsculo de Barr, que obviamente fue en honor a estos científicos Murray y Barr que descubrieron. ¿Con qué otro nombre se conoce el corpúsculo de Barr? Cuidado que se pregunta. No, ¿con qué otro nombre se conoce el corpúsculo de Barr? Cromatina sexual. Cromatina sexual. Así también se conoce el corpúsculo de Barr. O sea, si ustedes se fijan, ahí está. Ahí está una cromatina sexual. Aquí está. Fíjense, este es un núcleo. Si yo agarro la muestra, hago un raspado y lo extiendo en una placa, en una mujer voy a encontrar este corpúsculo de Barr. Normalmente, ahí está, pegadito al núcleo. La literatura dice que se ve como un color sobrelevantado, brillante, como en palillo de tambor, así lo describe la literatura. Entonces, en las mujeres es normal encontrar un corpúsculo de Barr. ¿Y qué es el corpúsculo de Barr? Es un cromosoma X inactivo. Inactivo. Pero, ¿qué tipo de inactivación? Ahí viene la pregunta. Es un tipo de heterocromatina. Es un estado de heterocromatina. En las células somáticas de las mujeres está en un estado de heterocromatina constitutiva. Constitutiva. ¿Y cuál es la constitutiva, doctor? Es el cromosoma X que siempre, por siempre y para siempre, amén, es inactivo. Siempre. Y el que está en las células sexuales, en el óvulo, doctor, ese es otro tipo de heterocromatina. ¿Cuál? La facultativa. ¿Y cuál es la facultativa? Como dice su nombre, tiene la facultad que de un estado inactivo se convierta a un estado activo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las células sexuales vamos a encontrar el de tipo facultativo. Una heterocromatina facultativa. En las somáticas, constitutiva. Pregunta de eso. ¿Ven? Bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué dices? Entonces, la inactivación es aleatoria. Ahí está, del día 7 al día 10, como les había dicho. ¿No ve? En las mujeres, en las células somáticas, siempre es permanente la inactivación. A diferencia de la línea germinal que dice, lo que vuelvo a repetir, cuando digo línea germinal, ¿a qué célula me estoy refiriendo? Al óvulo me estoy refiriendo. Ahí se va a volver activo, justamente. Imagínense si se mantendría inactivo en el óvulo. ¿Cuántas mujeres con síndrome de Turner tuviéramos en la sociedad si no? ¿Se dan cuenta? Lleno de Turners tendríamos, ¿no ves? Entonces, no se activa, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Turner? Es cuando hay la ausencia de un cromosoma X. Puede ser la ausencia o puede ser la presencia, pero está en estado de impronta, en estado inactivo. Es como aquí, algunos pueden estar en estado de impronta. ¿Y qué es eso, doctor? Estás aquí, pero mentalmente estás allá. ¿No ve? A eso se refiere, ¿no? Estás y no estás, ¿no ve? Eso quiere decir impronta. Entonces, fíjense, las mujeres normales tienen un corpúsculo de Barr. Normalmente. En los hombres no. En los hombres no tengo por qué encontrar un corpúsculo de Barr porque no tiene dos cromosomas X. ¿No? Pero si tiene un hombre, un cromosoma, un corpúsculo de Barr, ¿de qué síndrome estaría hablando? De un Klinefelter. Miren, al descubrir un corpúsculo de Barr en un hombre, le estoy dando el diagnóstico, es un Klinefelter. Listo. Pero si en una mujer no encuentro, doctor, el corpúsculo de Barr, pues estamos hablando de un Turner, porque no tiene cromosoma X. ¿Se dan cuenta, no ve? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí estamos. Y si encontramos dos corpúsculos de Barr en una mujer, ¿de qué síndrome sería? ¿Se dan cuenta que aquí, en estos slides, les puedo llenar de 2, 3, 4, 5 preguntas de examen? ¿Y qué es el gen HIS? Que cuando está este gen, se inactiva el cromosoma X. Este es el que me están diciendo, este es el que se va, es el cromosoma X que se va a inactivar con esto, con la presencia de este.
donde encuentren en el cromosoma X este gen, me está diciendo que ese es el que se va a inactivar. Que se quede bien claro, que puede ser pregunta de examen. ¿Ya? Entonces permanece en el núcleo y se cubre el cromosoma Y inactivo, dice. Ahí estamos viendo. Entonces, fíjense, aquí podemos hacer varias preguntas, ¿no? Muy bien. Oye, y cuando yo hable de herencia ligada al sexo, estoy hablando del cromosoma X, primeras reglas. Ligado al sexo, estamos hablando del cromosoma X. Y aquí vamos a ver enfermedades dominantes y recesivas. Dentro de las recesivas ahí tenemos a los dos exponentes, el daltonismo y la hemofilia. Fíjense, el daltonismo, ¿qué es el daltonismo? ¿Quién me dice? Bueno, solo no puedes diferenciar colores. ¿Ah? Exacto, es la incapacidad de reconocer ciertos colores primarios, especialmente, ¿no ve? Como el rojo, verde, azul, ¿no ve? ¿No? ¿No? Hay a las personas que no reconocen el rojo, ¿qué se les dice? Protanopias. Los que no reconocen el rojo. A los que no reconocen el verde, deuteronopias. Pregunta de examen. Está en el libro, por si acaso. ¿No? Protanopias, deuteronopias. Está en las hojas de colores, no está en las blancas, donde están los colores. ¿No? Hay descripción del daltonismo. Entonces, fíjense, el daltonismo, entonces, es un gen ligado al sexo, pero es recesivo. La hemofilia también, por si acaso. La hemofilia es la incapacidad de coagular la sangre de una persona. Es más común, por si acaso, estas enfermedades en el hombre. Como doctor, en el hombre, si me estás diciendo que es un gen ligado al cromosoma X, y es más frecuente en el hombre, ¿no ven? Una tercera enfermedad tenemos la distrofia muscular de Duchenne, por si acaso. La distrofia muscular de Duchenne. Creo que está en el otro slide. Ahí está. ¿Lo ve? De Duchenne. Entonces, fíjense, vamos a hablar de genes recesivos. Ahora, yo les voy a dar la explicación por qué en el hombre es más frecuente, siendo que es recesivo, y está en el cromosoma X. Y les aseguro que de aquí va a salir preguntas de examen. Aquí tengo a un hombre y ahí tengo una mujer. Si yo le pongo la D de daltonismo ahí, ese hombre ya es daltónico. Significa que el daltonismo, basta un gen en el hombre para expresar la enfermedad, el daltonismo, para expresar. A diferencia de la mujer, cuando yo le pongo la D de daltonismo aquí, esta mujer no es daltónica, es portadora del daltonismo. ¿Se dan cuenta? Yo puedo así ponerles en el examen y les voy a explicar. Un hombre normal se casa con una mujer normal y tienen un hijo daltónico. ¿De quién ha heredado el daltonismo? De la mamá. Entonces, obviamente va a tener una hermana que va a ser normal, pero va a ser portadora. ¿Me estoy dejando entender? O sea, para que una mujer sea daltónica, tendría que casarse con un papá daltónico, ¿lo ven? Exacto. Entonces, le ponemos así, ahora sí, la hija va a ser daltónica. Obviamente la otra hija va a ser normal, pero va a ser portadora. ¿Se dan cuenta? Obviamente el otro hermano va a ser normal. ¿Sí o no? Sí. Basta un gen. En el X un gen. No, solo en X. Por eso, el término ligado al sexo, me estoy refiriendo al cromosoma X, por si acaso. Porque para el hombre voy a utilizar otro término, holándicos. ¿Ya? Enseguida entro ahí. Entonces, fíjense, mi pregunta puede ser, una mujer normal con un hombre daltónico, donde tienen una hija daltónica, y mi pregunta dice, ¿en qué proporción los hijos hombres serán daltónicos? Oye, más complicado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un hombre daltónico con una mujer normal se casa, puede ser mi pregunta en el examen del final,
y tienen una hija daltónica. Al decir tienen una hija daltónica, ya me está diciendo que la mujer es portadora. Entonces la pregunta, ¿en qué proporción tendrán los hijos hombres daltónicos? 50, pues, 50%. Los dos hijos hombres, uno es daltónico y el otro no. 50%. Claro. Pero si les digo, ¿en qué proporción las hijas mujeres, escúcheme, las hijas mujeres tendrán el gen del daltonismo? 100%. No, 100%. Porque aquí las dos van a tener el gen del daltonismo. No estoy diciendo que sean enfermas, estoy diciendo que tengan. Y las dos tienen el daltonismo. La diferencia es que la una expresa la enfermedad y la otra no. La otra es portadora y la otra sí expresa la enfermedad. Pero yo no he preguntado fenotípicamente, he preguntado genotípicamente. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Cuando pongan el examen, ¿no ven que va a ser facilito? ¿Sí? Si pone este, sí. Los estoy haciendo razonar. Si pone este, sí. No, es lo más probable. Ahora, por favor, por eso el daltonismo en el hombre es más frecuente. Por favor, queridas damas, si lo ven ahí al enamorado con otra, pobrecito, debe ser daltónico. Primero vayan por ahí, antes de que lo estén ejecutando al fondo. Por ahí el daltónico, quizá confundir con ustedes, ¿no? Ya. ¿Se ha entendido? Sí. Creo que más claro no podía haberse. Entonces, las mujeres heredan 2 copias del cromosoma X. O sea, para que sean daltónicas tienen que estar en homocigosis, ¿no? A diferencia de los varones, tienen que estar en heterocigosis los varones. Basta que estén en uno solo para que expresen la enfermedad. Las mujeres, si están en heterocigosis, son normales, pero sí son portadoras. ¿Ya? Me estoy dejando entender. Si yo pregunto en el examen, deme 2 ejemplos de enfermedades recesivas ligadas al sexo. Daltonismo y hemofilia. Eso, diciendo. Pero si les digo genes ligados, pero que sean dominantes. No, todavía no vas a entrar ahí. Fíjense, los varones al tener un cromosoma X manifestará la enfermedad. Lo que les decía, las mujeres necesitan estar en homocigosis. Por eso, en las mujeres es bien raro ver que sea hemofílica. La hemofilia en el varón es mucho más frecuente. La hemofilia dice 1 cada 10.000 varones, ¿no? Pero las mujeres es bien raro, miren, raro que vea. ¿Se imagina una mujer? O sea, la hemofilia es la incapacidad de coagular la sangre, ya hemos dicho, por deficiencia del factor 8 antihemofílico de la cascada de coagulación, para que ustedes me entiendan. ¿Se imagina una mujer que le baje su periodo? Pobrecita, ¿no? Va a entrar en choque hipovolémico. O sea, hay que coser y ponerle plasma, no sé, precipitados, porque grave, se va a morir, ¿no ve? O sea, es bien difícil por eso. Y peor que se embarace, pues, es imposible, ¿no ve? Entonces, no da, ¿no ve? Entonces, bien raro en las mujeres. Pero sí en los varones va a manifestar, mucho más frecuente. Por eso motivo, ¿ya? Pero estamos hablando de genes recesivos. Pero cuando hablamos de genes dominantes, bueno, seguimos con los... Debe ser la hipoglicemia hoy, ¿no? Por si acaso, desde las 5 de la mañana estoy caminando, así, con frío, todo. Ahorita termino con ustedes, un cafecito voy a correr a darme. Los genes ligados al cromosoma X no se transmiten de padre a hijo. O sea, si ustedes dan cuenta, si el papá es daltónico, ¿a quién les va a heredar el daltonismo? A las hijas mujeres les va a transmitir. Pregunta de examen. ¿No ves? Lógico, por lógica. Y obviamente que quede bien claro, ¿no ves? El gen se transmite de padre afectado a todas sus hijas, por eso dice. El tipo de emparejamiento más frecuente, normalmente es frecuente
un varón, porque no creo que ninguna mujer, hoy te quiero porque eres daltónico, ¿no? No hay eso, ¿no ve? Difícil, ¿no ve? Generalmente, bueno, a veces puede ocurrir, no digo que no. Pero generalmente se puede casar un hombre normal con una mujer normal, lo que les decía es el daltón. O sea, este es el tipo de matrimonio más frecuente, donde la mujer es normal y el hombre es normal y le salen después los hijos daltónicos, ¿se dan cuenta? Y por si acaso, ¿no? Puede ser que nunca expresen el daltonismo los hijos, pero puede ser que sí, es como en esta moneda, como están viendo, 50% pueden ser daltónicos los hijos, y es como esta moneda, si yo agarro y tiro 4 veces, las 4 veces me puede salir cara, ¿sí o no? Sí. O sea, no es una condicional que bote cara y la otra sea oscuro, no hay así, son eventos independientes. O puede ser que los 4 lance y los 4 hijos me salgan daltónicos. Puede ocurrir eso, ¿se dan cuenta? Entonces, es una situación dentro de las probabilidades 50-50. Pero hablando de rasgos, este es el más frecuente de, digamos, de uniones de parejas, pregunta de examen. ¿No ve? De lo más raro es que el papá sea un daltónico. Oh, te quiero, eres un daltónico lindo, ¿no ve? Así. Y que la mamá más sea portadora, ahí está. Entonces ahí sí las cosas cambian, ¿no? Ahí sí van a cambiar, ahí está. Las probabilidades van a ser más frecuentes. Entonces esos son los matrimonios menos frecuentes, pero puede ocurrir. ¿Ya? Miren, tengo así como 20 preguntas de examen, ¿no? Cuidado después. Doctor, ¿qué tema más difícil? Así los que no van a venir, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de más o menos lo mismo que les he querido explicar, en otras palabras, ¿no? Para que ustedes más o menos tengan la idea. Bien, vamos. Así como he hablado de genes recesivos, puede haber enfermedades dominantes ligadas al sexo. Ahí está el raquitismo y el síndrome del Rett. 2 patologías en las que, ojo, ¿qué quiere decir cuando digo dominante? Que basta un gen para expresar la enfermedad, para presentar el raquitismo. En vez de D, le voy a poner el R de raquitismo aquí. Aquí, por ejemplo, la mamá ya es raquítica y el papá también es raquítico. Pero el raquitismo, cuando está en homocigosis, ese es más grave. Eso sí que es grave. Alguna vez han debido escuchar, ¿no? Una película, me acuerdo, hay una con Bruce Willis, ¿no? Y el otro actor conocido, donde le tocaban así, se le fracturaban los huesos. Y el otro más bien, ¿no? El otro más bien tenía superpoderes, ¿no? Entonces, fíjense, que son los hombres de cristal, ¿no? Donde tú le tocas, cuando estén en homocigosis, son huesos frágiles, ¿no? Entonces fácilmente se pueden fracturar, ¿no es cierto? Es un estado de homocigosis, de estado grave de raquitismo. ¿Ya? Bien, entonces, yo les puedo preguntar en el examen, deme una enfermedad dominante ligado al sexo. ¿Está difícil que pregunte eso en el examen? ¿No ve? ¿No ve? Y los que no vienen, por ejemplo, los chachones, me van a crucificar. Me hacen trizas por los pasillos, ¿no ve? ¿Qué examen más maldito? Nos han liquidado. Sí, ustedes lo tienen que defender, ¿no ve? Bueno, ahí es lo que les decía. Así como hay genes ligados al cromosoma X, hay genes ligados al cromosoma Y, que también se los llama como los genes holándricos. A ver, ¿qué quiere decir? Voy a separar las dos palabras. Hola de olo. Y aquí andro. ¿Alguien me puede decir qué es andro? A ver, a la mujer a los 45 años, ¿qué le agarra? Menopausia. La menopausia. ¿Y al hombre? ¿Qué ha dicho? Andro. Entonces, ¿qué quiere decir andro? Meno es mujer, andro, hombre. Varón, eso quiere decir, ¿no? A mí creo que ya me ha pasado la andropausia. ¿Ok? Que no se olvide.
andro es hombre. ¿Ya? Ya. Es que es una manera muy modesta de decir, ¿no? Porque a veces a las mujeres se les pregunta número de andros parejas, varones parejas. Pero andro es hombre. Y holo, no, holo quiere decir. A ver, les voy a poner un ejercicio mental para que ustedes en términos medios. Me duele toda mi cabeza. Ajá, me duele toda mi cabeza. ¿Cómo diría en términos médicos? ¿Cómo se dice dolor de cabeza? Cefalea. No. Cefalea. Cefalea. Pero cuando digo toda mi cabeza, holo, cefalea. Holo, Entonces, holo, es todo decir, varón. holo. Entonces, todo. Entonces, cuando digo holándricos, todos los hombres. Todos los hombres. Y les voy a poner un ejemplo más. Asociando algo que me gusta, que esto les va a servir para toda la vida. Voy a borrar esto. Y voy a hacer eso. ¿Qué es eso? Sí, electrocardiograma. Complejo P, QRS. Listo. Entonces, yo sé que ¿cómo se llama cuando hacen esta materia? Soporte básico, ¿no? Sí. ¿Quiénes llevan con el doctor Guti? Todos. Todos, ¿no ve? Ya. Entonces, muy amigo mío, doctor Guticito. Entonces, de cariño, porque es mi amigo, así como el doctor, mi amigo. ¿Sabes? Ya, mire, les debo decir, a ver, escuchen el corazón del compañero. Lup, dup, lup, dup, lup, dup. Lup, ¿qué es? Sístole, diástole. Sístole, diástole. Lup, dup, lup, dup. Y si ahora si hago esto, dup, dup, ¿qué es? ¿Qué es? Soplo. Dup, dup. ¿Cómo identificaría? ¿El soplo dónde ha sido? ¿En la sístole o en la diástole? Sístole. Lup, dup. Sístole, diástole. Dup. Dup. ¿Qué tipo de soplo es? Diástole. No, es un soplo sistólico, pues. Dup. Dup. Soplo. Es soplo. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Dup. Si hago lup, lup. Ah, soplo diastólico. ¿Se dan cuenta? Les voy a enseñar lo más básico. Lo más básico, porque si alguno de ustedes va a ser cardiólogo, este oídito tiene que tener mucho más fino. Porque la sístole y la diástole tiene tiempos. Tiene tiempos. Y los cardiólogos son tan capos que lo dividen lo van a dividir 1, 2, en 3 tiempos, la sístole. Si yo quiero hacer una interpretación del soplo sistólico inicial, protosistólico, soplo protosistólico. ¿Se acuerdan de profase? La metafase al medio, ¿no ve? Protosistólico. Meta, ¿sí? Telesistólico. ¿Tele qué es? ¿En telofase? Es al final, ¿no ve? Sí. Entonces, estos mismos, yo puedo decir, si yo he encontrado el soplo sistólico, yo mismo aquí puedo poner protodiastólico, mesodiastólico, telediastólico, porque hay soplos así, que se dan cuenta al inicio, al medio o al final. Oye, pero si el soplo es en todo el tiempo,
¿Qué voy a decir? Es un soplo holosistólico. ¿Qué quiere decir? Que si ese soplo encuentro en las válvulas de la aorta, que es pobre, está hecho pomada esas válvulas en el corazón. Las mías. Porque le he hecho pomada. Una patología que hace pomada las válvulas de la aorta es la sífilis. Uy. ¿No? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no ve? Sí. ¿Y ustedes saben que la sífilis cómo se adquiere? Díganlo más, gente. Es una ITS, es una infección de transmisión sexual. ¿Se dan cuenta? Claro. ¿Y cómo viene? Una relación, a los 3, 4 días, ching, te aparecen unas úlceras ahí abajo. Sí. Y lo interesante, no duele. He visto. No duele. Pucha, no me duele. Me aguanto. Macho, no ve que soy macha. ¿Qué voy a estar yendo a mostrar al doctor Pinto que me vea eso? No, me aguanto, pues. Como no me duele. En el Ya. protector. Pasan unos días y ¡zas! Desaparecen las úlceras. Ah, me he curado. Magia. Mentira. Están pasando a la siguiente fase, sistémicamente. Ya, de ahí se va a ir. Y es la mierda. Porque cuando tienes sífilis y estás embarazada, tu mismo hijo puede llegar a morir de cabeza cierta. Entonces, Nace. mucho cuidado, muchachos. Feo. Bien. Un poco me he salido, pero era interesante, era bueno que ustedes sepan todo esto, ¿no? ¿De dónde viene etimológicamente holándricos? ¿No ve? Entonces hay que saber. Ya saben, ellos con esta explicación nunca más se van a olvidar de que hay genes que están pegados al cromosoma Y. Y entre esas tenemos la hipertricosis auricular. Entonces, ¿qué es la hipertricosis? Son los bigotes que salen por la oreja, eso es. Esos son. Entonces, aquí le vamos a poner la H de hipertricosis. Ahí viene. Entonces, el papá tiene los bigotes, la hipertricosis, tiene. Entonces, ¿quiénes van a heredar? Los hijos. Varones. ¿Algunos o toditos? Algo. Todos van a heredar. Por eso, ¿qué es holo? Todos. Andro, todos los hombres, todos los hijos hombres van a heredar. Están condenados a tener el mismo rasgo del papá. De ahí viene holándricos. ¿No ve? O si quieren, otro, el factor de diferenciación testicular. Este gen se encuentra en el cromosoma Y. Gracias a este es el que te permite el desarrollo de tus órganos sexuales en el hombre. Si ese hombre no tiene el FDT, que es el factor de diferenciación testicular, no tiene, puede ser así de 2 metros, así, lindo, así, un brote, así, para donde las mujeres, wow, pueden decir, ¿no ve? Pero si no tiene ese gen, ahí abajo, una lágrima, ¿ves? No todo lo que brilla es oro, ¿no ve? Ah. Ya sabe. Cuidado, ¿no? Eso es choquearse, ¿no? Ya. Bueno, vamos con rasgos limitados e influenciados por el sexo. ¿Qué significa? Oye, yo tengo el gen, pero no lo expreso por alguna situación. Puede darse. Por ejemplo, definitivamente que hay ciertos rasgos que pueden estar influenciados. Como el caso de la calvicie. En el hombre basta un gen, por si acaso son genes que no están en los cromosomas sexuales, están en los cromosomas autosómicos. Pero por el hecho de ser hombre, basta un gen para que sea calvo. Porque la mujer, para que sea calva, una mujer calva, tiene que estar en homocigosis, su gen de la calvicie. ¿Qué significa? Que tendría que haber heredado del papá y de la mamá. Eso quiere decir. Pero en el hombre basta uno para que sea calvo. Entonces, de alguna manera, hace de que esté influenciado, pero también a la vez limitado ciertos rasgos. Las mujeres, por ejemplo, su testosterona es baja. ¿Se dan cuenta? Pero cuando empieza a crecer la testosterona muy alto, le va a empezar a hacer así barba como mi persona, así bigotes,
pelo aquí, pelo aquí, pelo allá, así. O sea, empieza a tener rasgos masculinoides, ¿te das cuenta? O lo contrario, en una mujer o en un hombre que empieza a tener hormonas estrogénicas, ¿qué le va a empezar a crecer? Mamas. Sí, por eso es que hoy en día, inclusive, hasta se ha visto ya, se está viendo cáncer de mama en los hombres. Sí, sí. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, hay rasgos que están influenciados o también limitados por el hecho de ser hombres. Y lamentablemente, hoy en día, estas cosas se está viendo mucho. Estas transgresiones hormonales se está viendo mucho por la alimentación, lamentablemente. Polito nace, al mes ya está listo para que lo cuelguen a la venta. ¿Con qué lo han hecho crecer? Con hormonas, pues. Los famosos alimentos transgénicos que están saliendo, todas estas cosas. O mejor aún, ¿por qué el cáncer de mama está tan frecuente más en las mujeres de la ciudad que en las mujeres del campo? Por el consumo, porque lo que nosotros consumimos está inyectado. Eso. A ver, a una mujer del campo, señora, tómate anticonceptivos. Doctor, ¿qué es eso? Te va a decir, no sé. Las mujeres del campo se mueren no por el cáncer de mama, se mueren por complicaciones de parto. Pero en la ciudad las citadinas tienen más frecuente el cáncer de mama. Agarras una, sin ofender a nadie, agarras la cartera de alguna dama, anticonceptivos orales, tablets de al día siguiente. Listo. ¿No ves? ¿No ves? Tú agarras una estadística. A ver, señora, ¿cómo te vas a cuidar? Yo me cuido con mis anticonceptivos orales. ¿No? Conocen. Entonces, ¿qué significa? De alguna manera, para el cáncer de mama, se ha visto los anticonceptivos, especialmente de la línea estrogénica, son precursores para el cáncer de mama. Por eso se recomienda los anticonceptivos orales no consumir ininterrumpidamente, no mayor a 5 años. Y peor, si en esa familia sé que hay cáncer de mama, doctor, quisiera cuidarme, ya no quiero tener hijos. ¿Y cómo hay cáncer de mama en tu familia? Sí, se mueren grave en mi familia. Señora, vas a disculpar, no te voy a dar hormonas. Otro método buscaremos. ¿No ve? A partir de hoy, 0 relaciones sexuales. Ya. Un hábito le vas a poner. ¿Qué se puede hacer? O la otra, la aspirina. El día que se caiga la aspirina es porque ya sabemos qué pasó, ¿no ves? Entiendo. No, a ver, o sea, cuando eres un lapicero y no puedes levantar el lapicero. Y cuando abres tus piernas se caen. Se cae porque es que esto puede ser un tema frío, ¿no? Pero así entre risas y risas les estoy haciendo entender lo lindo que puede ser este tema, ¿no es cierto? Entonces, ya estamos en lo último. Ustedes saben que las mitocondrias tienen su propio ADN. Y saltándome un poco, sabemos que las mitocondrias, ¿qué producen? ¿Qué quiere decir? energía. ¿Pero qué es? ¿Qué quiere decir? Adenosín trifosfato, ¿no? Entonces, pregunta de examen. Al tener su propio DNA, tiene sus propias cadenas de pares de bases. 16.569 pares de bases, que tiene la forma circular. Yo puedo poner en una célula donde el ADN tiene 16.569 pares de bases, que tiene forma de circular, ¿en qué estructura orgánica de la célula se encuentra? Yo los puedo poner. ¿Ves? ¿No ven que está facilito? Bien. Entonces, fíjense, los varones, por si acaso, cuando yo quiero hacer un estudio de DNA de mitocondrias, ¿de quién voy a hacer el seguimiento ancestral? De la mamá, no del papá. Ustedes saben que en el momento de la fecundación el espermatozoide pierde la cola.
Y al perder la cola, en la base se encuentran las mitocondrias. ¿Y por qué se encuentran, doctor, en las mitocondrias? Hoy día le preguntaba, no, ayer, hace 2 o 3 días le preguntaba al doctor Vidal, porque él tenía de característica, él muestra, la primera clase muestra un espermatozoide, siempre. Yo dije, ¿qué ha pasado? O sea, no sé qué ha pasado, pero normalmente esa es su característica. Tú, anda al baño y me traes espermas. Bueno, y vuelven, y ponen al microscopio, bien bonito, y se ve. Y se ven los espermatozoides con sus colitas así. O sea, bien, o sea, haciendo sus movimientos helicoidales, ¿no ve? Entonces, para que un espermatozoide esté en permanente funcionamiento, que es un gasto de energía, es por tiene el que haber, ATP. pues, energía que genere, que es el ATP y de el la ATP, mitocondria. es decir, mitocondrias. Y por eso es que se pierde. Entonces, cuando se fecunda, se pierde la cola y al perder la cola perdemos las mitocondrias. Entonces, en otras palabras, todos nosotros somos producto de heredar digamos, perdemos el la ADN energía. mitocondrial de la... Desde que fecundamos perdemos ¿No la ven? energía. Entonces, lamentablemente, el DNA mitocondrial no tiene, pues, como en el núcleo, su complejo sedecaciclina, que le sirve para corregir errores. Por eso dice que, como no tienen ellos, es 10 veces mayor susceptibles de crear una enfermedad, una mutación, ¿no? Ustedes saben, por el proceso de oxidación y reducción, a partir de los 40 años, todos nosotros empezamos a producir los radicales libres, producto de la fosforilación oxidativa, que es un precursor en el cáncer, por si acaso. Ahora, por ejemplo, se ha visto que la gran liberación de radicales libres es un precursor para el cáncer. Es por eso, es una de las causas del por qué será que agarra el cáncer en las personas adultas. Por eso. Porque son precursores para las mutaciones y son fácilmente para producir cáncer, ¿no es cierto? ¿Qué patología puede producir? Ahí tiene un ejemplo, la neuropatía óptica de Leber. Es un tumor en las cintas ópticas que te puede producir ceguera, tumores cerebrales, ¿no? O la heteroplasmia, que se caracteriza por convulsiones, ¿no es cierto? Demencia, ¿no? Lagunas mentales, se pierden. O la ataxia. ¿Qué es ataxia? Incoordinación de movimientos. Oye, agárrate la nariz. Sí, alguna vez van a ver así. A ver, coloca este hilo en esta aguja. Imagínate, nunca lo van a hacer. Entonces, eso es ataxia, ¿no? Bien parecido a los parkinsonianos, ¿no ve? Que por cierto, yo ya he visto muchos parkinsonianos aquí, ¿no ve? Con el microscopio, ¿se acuerda? A ver, comienza. Muchos parkinsonianos ya diagnosticados. Que vea. Bien. Desde la Entonces, fecundación perdemos impronta energía. significa, es lo que les decía, muchos aquí están, pero como si no estuvieran, ¿no ven? Eso es impronta. El cromosoma X de la mujer está ahí, pero está inactivo, es un estado de impronta. 85% inactivo. Es un estado de impronta, a eso se refiere en términos generales. O sea, en otras palabras, es una silenciación génica. Están ahí, pero como si se inactivan, ¿se dan cuenta? Y vamos a ver muchos de esos. El síndrome de Prader-Willi, por ejemplo, puede ser la pérdida o la delesión del brazo largo. A ver, yo soy un cromosoma. Estos mis brazos es el brazo corto, llamado los brazos P, ¿no ve? Los brazos Q o P, o ¿qué le dicen en Brasil, no ve? Entonces, cuando dice la pérdida del brazo largo en el cromosoma 15, está diciendo de estos dos cromosomas. Si viene por el lado del papá, ¿qué se llama? Si viene por el lado de la mamá, Angelman, ¿no ve? Y el Angelman es mucho más grave que el del padre, inclusive, dice, ¿no ve? Y ahí están todas las características que eso también en embriología nos han llevado. ¿No ve? Entonces, otro, el síndrome de Wittwitz-Widerman. Pregunta de examen. Es una duplicación del cromosoma E11, pero por uno de los progenitores, les dice ahí. Me explico. Este es un óvulo y este es un esperma. ¿Sí?
cada óvulo debería tener su cromosoma 11, normalmente, ¿sí o no? Pero aquí va a pasar algo, una situación, que se puede inactivar o puede no haber el cromosoma 11, y aquí va a estar duplicado. Entonces, va a venir la fecundación y va a tener, evidentemente se va a formar el huevo cigoto, pero va a tener 2 cromosomas 11, pero ¿de quién ha heredado? ¿Qué se llama? Disomía uniparenteral. Pregunta de examen. ¿En qué síndrome se da? La disomía uniparenteral. Y ahí están viendo, generalmente esto acaba en aborto. Y si nace este niño, su expectativa de vida es entre 1 a 2 años. Se caracteriza por una macroglosia, o sea, todo es grande. ¿No ve? Hipogloso, glosofarín, ¿se acuerdan? Gloso, de pares craneales. Gloso es lengua. Macro es grande, ¿no? Macroglosia, lengua grande. Órgano, megalia. O sea, los órganos son gigantes. Son tan grandes que hace que la pared abdominal no se cierre. Una vez he visto en mi vida yo, una sola vez he visto yo en mi vida profesional, no cerraba la pared abdominal y se veía toditos sus intestinos, todo yo podía ver al trasluz, solamente la membrana, el superitoneo parietal recubría, ¿no? Y obviamente, pronóstico mal, porque son llenos de malformaciones estos niños, ¿no? Entonces, es una de las características, ¿no? Bueno, anticipación y expansión a repetición significa la capacidad que tienen algunos genes, que en un principio pueden ser genes que no son muy agresivos, pero conforme van de una generación a otra generación, estos genes van creciendo y llega un momento que en la tercera o cuarta generación recién se muestran las malformaciones. A eso se refiere, ¿no? En repetición, dice, ¿no? Y generalmente, entonces, estos, como dicen ahí, van creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, con esto nosotros estaríamos acabando este tema. Les he dado un resumen. A la noche, algo me acuerdo para que lo suba esto al grupo de WhatsApp. Ya, grabando, o grábenlo y lo suben.